una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa de esa alma da cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Tiempo de la mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV. Hoy muy contento de recibir en nuestros estudios a Nancy Flores y al maestro Miguel Vadillo. Nancy, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches a la audiencia. Pues aquí muy contenta en la mesa de Contra Línea Sin Censura. Listos, Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches, Vicente, buenas noches, Nancy. ¿Por dónde entramos? A ver, la cobertura de los medios tradicionales, los medios que han mostrado estar, pues, sí, algunos contra el gobierno de la Cuarta Transformación, otros no muy contentos con haber perdido la millonada que les daban en publicidad oficial y que ahora pintan un país desangrándose, en un charco de sangre. Creo que el ejemplo más claro es ayer el periódico Reforma, por un lado, los hechos en Toluca, en el Estado de México, por otro lado, lo que ocurre en Guerrero, en Chilpancingo, para ser exactos, y creo que no es necesariamente la realidad. Una vez más, hay que exhibir, señalar lo que podría estar detrás de estas coberturas, intereses que no son necesariamente la verdad, Nancy. Son hechos lamentables, Vicente, estos situaciones muy violentas. Sin embargo, sí existe una maximización de la violencia, una apología e incluso pues esta generación de percepción en la sociedad o de búsqueda, ¿no? Porque quizá no les salga bien, pero ellos quieren que la gente piense que estamos peor que nunca.
en términos de violencia. Y pues hay que decirlo, o sea, la situación que vive nuestro país en este momento no es peor, pero ni de lejos a lo que vivíamos en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y no lo es básicamente porque hay que recordar cómo en aquel momento, en aquellos años tan terribles de aquella crisis humanitaria tan profunda, una espiral de violencia que no se acababa, sino por el contrario, nos hundía aún más, empezamos a normalizar la violencia. Ya era común para nosotros que aparecieran personas colgadas, no una, no dos, a veces hasta 10 personas colgadas en el mismo puente de cualquier entidad federativa, que aparecieran cabezas humanas afuera de las instalaciones o de las oficinas de gobierno. Esto pasó también en muchas regiones del país y todo eso ya hasta se nos hacía normal, pero llegamos a un punto donde ya la propia normalización de la violencia ya tampoco le servía ni a los medios ni al gobierno. Entonces, ¿qué hicieron? En marzo de 2011, y no hay que olvidarlo nunca, más de 500 medios de comunicación, entre ellos las grandes cadenas radiofónicas, las grandes cadenas televisoras de este país, firmaron un acuerdo y ahí estuvo presente el presidente Felipe Calderón Hinojosa en un acto deleznable. Firmaron ese acuerdo para silenciar lo que estaba pasando en nuestro país, para no investigar a Genaro García Luna, que era parte del narcoestado, el que lo hizo posible con esta sociedad, con el cártel de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública, y que al mismo tiempo nos impidiera a todos los mexicanos pues tener acceso a la información, que es un derecho humano, es decir, violentaron un derecho humano de forma sistemática esos medios de comunicación que ahora hacen exactamente lo contrario. Es verdad que existen los hechos de violencia, porque la violencia no se puede cortar de un día para otro. No es como tener una varita mágica y decir, ya no quiero que exista violencia en este país. Pues así no es, hay una tendencia, hay circunstancias que no se acaban por la sola voluntad de las personas. Se tiene que trabajar muy profundamente para reestructurar primero el tejido social y después ya empezar a intentar que estas bandas delictivas que están acostumbradas a ejercer una violencia brutal empiecen a entender que tienen que bajarle, ¿no? Entonces, no es así, pero tampoco estamos en aquellos escenarios. Para mí sí es muy sintomático de la prensa actual que estén ahora pues agarrando este tema y además también hay que pensar en un posible sabotaje de cara a 2024. No hay que olvidar que los grupos conservadores históricamente han estado relacionados también con grupos criminales, con grupos violentos. Entonces puede ser que muchos de los actos violentos que ocurran de aquí a 2024 en realidad sean generados por estos conservadores que quieren retomar el poder. Dice Nancy que en algún momento se normalizó la violencia y muchos de estos casos nos pasaron de noche por ese pacto de silencio, de impunidad, Miguel, que hoy en día sería imposible pensarlo, no solamente porque se fue Calderón y hoy es Andrés Manuel López Obrador, sino porque pareciera que López Obrador vende el golpearlo, vende el buscar hacerlo quedar mal. Miguel, esa es mi opinión. Sí, yo mencionaría dos cosas que considero importantes. Esto que mencionan ustedes dos, que se ha pasado de aquel pacto de silencio, aquel acto de autocensura de más de 500 medios en el gobierno de Felipe Calderón, bajo el argumento de no hacer apología del delito, y lo que hicieron esos 500 medios, entre ellos los más importantes de la capital del país, para no difundir información de lo que estaba pasando en el país, de la enorme violencia generada por el gobierno de Felipe Calderón y por la complicidad de Calderón y de García Luna, su secretario de Seguridad, con las bandas del crimen organizado. Esto generó una enorme violencia porque ellos apoyaban al cártel de Sinaloa. Entonces, al Chapo Guzmán concretamente, los otros cárteles se enfurecieron y hicieron una
confrontación brutal que generó miles y miles, cientos de miles de víctimas. Bien, de ese momento, ahora pasamos a una exacerbación de la violencia que están dando a conocer los medios de comunicación. No estamos diciendo de que no haya violencia, porque la violencia no se acaba de un día para otro. Cuando permites el crecimiento y el florecimiento de bandas criminales en todo el país, que llegó a un punto máximo con Felipe Calderón, pues esas bandas no desaparecen porque sí. Hay que ir haciendo trabajo social, atacando los problemas de fondo que son la desigualdad, la pobreza, la educación, la salud, los satisfactores básicos de vida, como lo está haciendo el actual gobierno, para que vaya disminuyendo la violencia. Bien, pero ¿cuál es el otro factor importante que hay que destacar? Que hoy la violencia no queda en la impunidad, Vicente. Y hablo, por ejemplo, de los crímenes de periodistas, que acaban de terriblemente asesinar a un periodista, el reportero de La Jornada, en Nayarit. Se va a investigar como se han investigado otros, Vicente. Anteriormente no pasaba nada, nunca se encontraba alguno de los culpables de los asesinatos de periodistas, de cualquier ciudadano, de políticos, de empresarios. No había detenciones. La impunidad es lo que privaba en gobiernos panistas y priistas. A diferencia de eso, hoy primero se da un informe cada semana de lo que está pasando, de la violencia, cómo avanza, atrasa, qué delitos se están combatiendo, etcétera, etcétera. Segundo, se da cuenta de los detenidos por esta violencia. Es decir, hay una persecución del delito. Y eso es muy importante porque en el momento que no hay impunidad, hay una persecución de los delincuentes, tiende a disminuir, a reducirse. Es lo que está pasando. ¿Y qué hacen los medios? En vez de aceptar y reconocer esto, como no les dan dinero ya, o les dan muy poco del gobierno federal vía impuestos, por publicidad, entonces ahora se convierten en los que hacen apología del delito. Lo que antes decían que no hacían, no deberían de hacer, hoy se convierten en eso. Y como dice Nancy, se ha exacerbado la publicación en las primeras planas, en las estaciones de radio, en televisión, en cuando uno prende un noticiario, lo primero que empiezan a decir es violencia, violencia, violencia. ¿Qué le quieren decir a la gente, a la población? Con miras al proceso electoral que vamos a vivir. Que antes de 2024, este país no solamente sigue siendo violento, sino que la violencia se ha incrementado con relación a los gobiernos del PAN y del PRI, lo cual es totalmente falso. Y no solamente sí hay violencia, pero se está combatiendo, y sobre todo ya no hay esa impunidad que privaba en gobiernos de ultraderecha. Aunque haya indicativos de que el Poder Judicial no ayuda mucho, que digamos, en este combate a la violencia y a la corrupción. Ayer, en su reporte, el general, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Rodríguez Bucio, hablaba de jueces que han soltado a guachicoleros y han soltado a incluso personajes que son agarrados hasta con las manos en la masa, no sé cuántos kilos de coca habían agarrado algunos y terminan soltándolos, perdón, Miguel. Esto sí sucedía antes también, pero antes nadie decía nada. Hoy no solamente se exhibe en las conferencias matutinas jueces, magistrados y ministros corruptos. La corrupción del Poder Judicial ha sido inmensa, es totalmente impune. Hoy al menos son señalados los que liberan, jueces, magistrados o ministros, que liberan a delincuentes, a ladrones, asaltantes, criminales, asesinos, narcotraficantes. Ya al menos la población los identifica, pero además se están presentando denuncias penales contra ellos, que ese es otro factor totalmente distinto. No, todos lo ven y lo entienden, Vicente, esto que estamos diciendo, pero hay una campaña para desacreditar a este gobierno y la lucha frontal que está haciendo en contra del crimen organizado. Y de hecho todos los temas están sobre la mesa en la mañanera, ¿no? La propia Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hablan de los intereses, muchas veces oscuros, que estarían detrás de estas manifestaciones que hemos visto en Guerrero y estas miles de personas, si acaso, que salen, como las vemos en las imágenes, incluso arremeter contra miembros de la Guardia Nacional y autoridades, Nancy. Sí, Vicente, todos los temas se ponen justo en la mañanera porque es un
diálogo circular, como lo ha dicho el presidente, o sea, pueden ir todos los medios de comunicación que se quieran acreditar, incluso pues personas que no necesariamente están en medios de comunicación, pero sí que sí hacen labor de difusión informativa. Nadie te pregunta qué preguntas llevas, o sea, que es lo más lógico, ¿no? Que tú lleves tu agenda y te permitan preguntar, pero incluso se permite en esta conferencia pues actitudes poco respetuosas. Se le grita al presidente, ¿no? Como por ejemplo esto que le gritaron el otro día, que es un estado fallido, ¿no? O sea, tratando de también meter ruido, ¿no? sí, pues exacto, como un papel de provocador. Además, no le puedes gritar algo así tan serio porque amerita una reflexión importante, ¿no? Cuando guardaron silencio en un gobierno fallido, un estado fallido, un narcoestado, como fue el de Calderón. Esos medios que hoy gritan guardaron silencio en aquel momento. Y la diferencia es que aquí el presidente da la cara, o sea, el presidente no le rehúye a ninguna pregunta, todas las responde además de forma respetuosa, a pesar de que hay personajes ahí que de plano sí van en un papel golpeador totalmente de provocación. Pero más allá de eso, yo quería comentar, Vicente, que hay una diferencia muy grande entre este gobierno y los gobiernos del pasado, y es muy importante siempre tenerla en cuenta cuando analicemos la violencia que se vive en el país. Y es que desde el gobierno no existe una orden del presidente de la República para reprimir a la población. Y esa es una diferencia enorme. Todo lo que vivimos en la Guerra Sucia en 1960, la década de 1970, todavía parte de 1980, y en general nunca se acabó. En los 90, hay que recordarlo, vinieron otras masacres, el Charco, Aguas Blancas, el Bosque, Acteal, todo lo que estuvo alrededor del levantamiento zapatista, esta pues criminalización, pero al mismo tiempo violencia desde el Estado mexicano. Luego vino este periodo terrible de la guerra contra el narcotráfico, que fue una reedición de la Guerra Sucia, donde las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en desaparición forzada, en desplazamiento interno forzado, violaciones sexuales a mujeres como si fueran botín de guerra, etcétera. Todo eso siguió ocurriendo en el sexenio de Peña Nieto. El caso más emblemático es los 43, ¿no? Donde desde la violencia del propio Estado, sus instituciones, hacia población civil inocente. Y eso ya no está pasando ahora, y es un cambio impresionante. Y a diferencia de lo que ahora reclaman esos medios de comunicación, en el pasado guardaron silencio. En la Guerra Sucia, los medios se llamaban los soldados del PRI, ¿no? En todo este periodo fueron los soldados del PRI, luego los soldados del PAN, regresaron a ser soldados del PRI y siguen siendo a la fecha esos soldados. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que regrese ese régimen corrupto, ese régimen violento, criminal, que vivimos en el pasado. Y yo sí creo que este matiz es profundo y es distinto en términos de lo que nos ocurre como sociedad. O sea, ahora, por supuesto, ha habido hechos de violencia desde los propios elementos de la Guardia Nacional o del Ejército, pero van a la cárcel, los procesan. Esa es una gran diferencia, no es como en apenas hace unos años, en 2014, con el crimen de Estado de los 43, que hicieron una verdad que es una mentira, una farsa, para ocultar quiénes son los verdaderos responsables. Entonces me parece un gran cambio. Desde la creación de panoramas de un país encharcado en sangre, creo que es importantísimo que en esta edición ustedes en Contralínea publiquen lo que tú firmas, Nancy, Miguel, de lo que está pagando, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para generar narrativas contra el gobierno y contra su familia. Va de la mano la creación de percepción desde los grandes medios de comunicación con la creación de narrativas, de investigaciones que no se sostienen,
de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y que son retomados por medios como Latinos y otros tantos. Miguel, qué importante que se le ponga incluso cifra a lo que se les está pagando por estos disque trabajos periodísticos. Antes de comentar esto, un comentario sobre esto último que dijo Nancy. Esta marcha convocada en Chilpancingo por un grupo de narcotraficantes que son los Ardillos, en donde tienen detenidos a varios de sus dirigentes, y motiva y propicia que alrededor de 5,000 personas, está calculado, salieran a las calles, bloquearan la autopista del Sol, la carretera, y por muchas horas, para impedir el tránsito y llamar la atención. Y esto hubiera sucedido en un gobierno del PAN y del PRI, en donde este grupo violento detiene y golpea a miembros de la Guardia Nacional, a policías estatales, locales, los secuestra, los retiene por varios días. Inmediatamente hubieran soltado al ejército a macanear, a golpear, a disparar contra estos manifestantes. ¿Qué es lo que hizo el gobierno federal? Controlando la situación. No vamos a reprimir ninguna manifestación, aún en las condiciones de secuestro que tenían a varios policías federales y locales. Será mediante el diálogo. Obligan y van al diálogo el gobierno local de Veracruz, el gobierno estatal de Veracruz, y logran un acuerdo en donde pedían estos colonos, algunos, otros provocados y hasta pagados por el crimen organizado, logran acuerdos en cuanto a carreteras, obras viales, etcétera, etcétera, obras públicas, y liberan a los secuestrados, liberan a los policías, sin golpear a nadie, Vicente. Esa es la diferencia de la que estaba explicando Nancy hace un momento. En otro momento hubieran salido a golpearlos, a dispararles, a matarlos inclusive. Esto ya no sucede. ¿Cómo que no se dan cuenta de este enorme cambio que hay? Que mediante el diálogo están logrando pacificar al país. Pero bueno, volviendo al tema que tú preguntabas, pues a mí me sigue sorprendiendo, y esta información que ha investigado y dado a conocer Nancy Flores desde hace varias entregas, en donde esta asociación civil llamada, entre comillas, sin fines de lucro, Mexicanos contra la Corrupción, paga cantidades estratosféricas a supuestos trabajos periodísticos que ahora ya cualquiera va y le trata de vender con el afán de que porque pagan cientos de miles o millones de pesos por un trabajo periodístico que golpee al actual gobierno, y más si golpea a la familia del presidente. Pero además trabajos que no son periodísticos porque no se sostienen con nada. Esto que publicó Nancy, y lo llevamos a la portada de Mexicanos, en donde este supuesto reportaje de la Casa Gris, en donde el autor de este trabajo, que es Raúl Olmos, reconoce que no había ni siquiera conflicto de interés. Él lo reconoció en una grabación que alguien hizo, en donde él declara, dice, no, pues aquí no hay ni conflicto de interés, ni yo lo estoy señalando. Pues entonces, ¿por qué das a conocer esto? Y los otros medios de comunicación lo difunden, le dan voz y le dan eco. No solo eso, Miguel. Raúl Olmos terminó escribiendo un libro, publicando un libro de la Casa Gris, y dices tú, pues si tú reconociste que no había conflicto de interés. Pero es mucho lo que les están pagando, Vicente. Es mucho lo que están cobrando. Millones para precisamente hacer este trabajo sucio, que la verdad no tiene nada de periodístico. La razón fundamental del periodismo, Vicente, como lo sabes tú, es buscar la verdad. Y aquí, pues ellos mismos la desmienten. Pues. Del tamaño lo de la Casa Gris y esta declaración de Raúl Olmos, con aquello que destapó Julio Astillero en una entrevista con los dos periodistas que habían escrito lo de la empresa la fábrica de chocolates, que estaba colgada de puras inferencias. No, y terminaron diciendo que no tenían evidencia ni pruebas de nada. Exacto. Y pagan por eso, pagan tal cantidad de dinero, pues al menos que se asesoren de alguien que sepa de periodismo para que paguen por trabajos que están bien investigados, ¿no? Oye, Nancy, pienso en lo que nos diste a conocer apenas el lunes sobre estos 619,000 pesos que pagó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
por su investigación de la Casa Gris y de los millones que se le invirtió en redes sociales para mover, inflar el tema, para hacerlo circular. ¿Cuánto estarán invirtiendo estos medios tradicionales en promover sus coberturas en redes sociales? Eso no, todavía no lo hemos logrado definir, pero me imagino que ha de ser una buena lana. ¿Y quién está decidiendo qué se mueve de estos medios en redes sociales? Hablábamos de crear la percepción de que México está en un charco de sangre, que México es un país sin gobernabilidad, y no me sorprendería, miren, yo soy mal pensado, que se esté haciendo una inversión importante para mover tal o cual tema, como tú lograste documentar de estas investigaciones, perdón, de estos trabajos a sueldo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay mucho dinero, Vicente, y va a haber mucho dinero de aquí a 2024 y en adelante. ¿Por qué? Básicamente porque quieren recuperar el gobierno, o al menos no, que no desaparezcan estos partidos políticos que les dan cobertura, pues frenando toda la parte legislativa de la Cuarta Transformación, lo que hemos visto, ¿no? Al no tener mayoría calificada en el Congreso, las reformas constitucionales pues se atoran. Y si no se atoran ahí, las que no son constitucionales se atoran en el Poder Judicial, porque al final acaban siendo el mismo círculo corrupto de antes. Más allá del dinero que se está moviendo, hay que recordar también, y no hay que perderlo de vista, que las redes sociales son también empresas, son grandes corporaciones mercantilistas que están también pues inmersas en esta misma, digamos, situación, circunstancia de generar dinero. Entonces a ellos no les importa si están pagando por un libelo millonadas, o sea, a ellos lo que les importa es mover esa información, y no hay que olvidar que se supone que ellos mismos tienen sus filtros, ¿no? Estos que dicen que es fake news y que no es, y a quién le das mucho espacio y a quién no le das. ¿Por qué no se han fijado que Reforma, Mexicanos contra la Corrupción o Televisa o estos grandes medios han sacado fake news? ¿Por qué no los han sancionado? Pues porque son ellos mismos los que controlan esos filtros. Entonces, ¿a quiénes sancionan? Pues a los chiquititos, ¿no? A los independientes, ahí frenándoles la cobertura, que no tengan expansión. Pero además, todo esto no es orgánico, es financiado. Esto que decías de Mexicanos contra la Corrupción nos da una idea de cuánto dinero se mueve. Ellos, a lo largo del año 2022, que apenas fue el año que terminó, destinaron 2.6 millones de pesos para posicionar estos supuestos reportajes en redes sociales, generar conversación, es lo que ellos buscan, y al mismo tiempo tratar de influir en la opinión pública. Que influir en realidad en su pensamiento es manipular a la gente, o sea, que tú pienses que si estamos en el peor gobierno es lo peor que nos ha pasado y ya hay que regresar al PRI y al PAN porque ellos son mejores que lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que quieren que al final pensemos, ¿no? Que eso nos lleve además a tomar decisiones individuales y colectivas, porque al final el voto acaba siendo una decisión colectiva, a quien elige el pueblo para que le gobierne, y es con miras a esto. Entonces sí, la millonada va a continuar, no va a haber ningún filtro en redes sociales como no lo hay en los grandes medios de comunicación, porque al final son grandes corporaciones con intereses mercantilistas que a ellos la información lamentablemente para ellos son una mercancía, y cuando la información se convierte en una mercancía, en realidad está sujeta a las reglas del mercado. ¿Y eso qué significa? Que puede ser mentira, que puede ser desinformación, y aún así va a estar circulando. Y de hecho se lo mencionaba a Nancy, y yo quiero que sigamos deshebrando, sigamos desmenuzando esto de Xóchitl Gálvez, que no me parece coincidencia que haya sido el personaje, la legisladora que agarrara este tema de la Casa Gris,
entendiendo que Claudio X González está detrás del apoyo a Xóchitl Gálvez, hoy como posible candidata de la oposición rumbo al 2024, y Claudio X González detrás de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y esta Casa Gris, que no se nos olvide que Xóchitl Gálvez fue a hacer aquel circo a las afueras de la casa en donde llegó a vivir el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador con su familia en Texas, que sin recato exhibieron al hijo menor de edad del presidente una y otra vez en videos, que armaron conferencias de prensa en el Senado con este tema. Ahora ya viéndolo a la distancia, Miguel, en políticas sigo sosteniendo que no hay coincidencias y que todo va junto con pegado. Puedes fácilmente hilar todo esto que estás comentando, Vicente, y tiene una línea conductora, y todo aterriza en Claudio X González. Lo sorprendente, Vicente, es que partidos políticos de viejo cuño, con 70 años en el poder, políticos viejos, conocedores de todas las mañas, todos los fraudes electorales, de muchas negociaciones, tanto del PRI como del PAN. El PRD es un inexistente, por eso ni lo menciono, aunque sea parte del juego, pero que estos políticos acepten tener un jefe. El presidente le llama gerente y me encanta porque se trata de se maneja como si fuera una empresa fallida, pero bueno, con un sujeto que es el que manda y es el que impone, con esto que estamos comentando, a Xóchitl Gálvez, y la impone por toda esta campaña que él ha creado con sus Mexicanos contra la Corrupción, en contra del gobierno actual, en contra del presidente concretamente, y en contra de su familia, y una serie de imputaciones, difamaciones, mentiras, que van a continuar, como dice Nancy, hasta 2024, hasta el proceso electoral, y seguramente después, porque lo ven como el enemigo que tuvieron, como que no pudieron vencer una vez que el presidente termine su gobierno. Entonces, fácilmente lo puede silvanar y es parte de toda una cadena concatenada de actos ilícitos, corruptos, abusivos, difamatorios, de manipulación también, o de intento de manipulación a la sociedad. Ya es muy difícil que la sociedad caiga en estos juegos, Vicente. Y es lo que el presidente les ha dicho muchas veces en la mañanera, ya nadie les cree. No tienen que pagar tanto dinero para algo que van a perder. Hubiera sido muy sano que nombraran como aspirante a la presidencia a un ciudadano, a alguien de la sociedad civil, que fuera honesto y que estuviera dispuesto a participar por ellos para la candidatura presidencial. Seguramente no lo encontraron, Vicente. Ningún ciudadano honesto está dispuesto a representar al PRI, PAN y PRD, y menos a Claudio X González. Fíjate que ya que estamos hablando de estos temas, fue hace un par de días, que el presidente exhibió a la élite del periodismo diciendo que están muy enojados, pues porque reciben menos o no reciben dinero de la publicidad oficial, pero sin afán más que de aclararle a la audiencia, no es que haya desaparecido el chayote, porque tú también lo has mencionado, mi querida Nancy. El chayote tal vez ya no se da del gobierno o del gobierno federal a los medios de comunicación, a los periodistas, pero puede significar chayote cuando son las empresas, cuando son los grupos de poder, cuando son los grupos políticos los que están manejando las líneas editoriales, las opiniones de estos personajes. El presidente exhibía desde este Cardona del Cristalazo hasta la compra de revistas de Krause y de Aguilar Camín y de todos estos personajes que están hoy más presentes que nunca en esta construcción de percepciones de las que estamos hablando, Nancy, y por eso, pues, tiran sombrerazos y patadas contra esta mañanera, porque es el mecanismo, el vehículo que usa el presidente para exhibirlos y para desmontar desde sus campañas hasta sus mentiras. Sí existe un enojo en los medios de comunicación, en los dueños de los medios de comunicación, incluso en algunos comunicadores, porque la partida presupuestal, que son dos partidas a través de las cuales se da la publicidad gubernamental, pues se recortó un 80% y no es menor, o sea, aunque sigue siendo un monto importante,
entre 2,000 y 2,500 millones de pesos anuales los que se reparten por publicidad oficial y que siguen siendo los grandes medios los que todavía reciben la mayoría, no más del 50%, se concentra en 10 grandes medios de comunicación y el resto es para 3,000, 4,000 medios, ¿no? Que ya acaba siendo muy poco, muy simbólico. Existe ese malestar en ellos, porque era un negocio, porque era muy rentable que con dinero público se financiara no a las redacciones, también hay que decirlo, porque esto de que pagan millones, pues solo ocurre en Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Esto no ocurre en los medios de comunicación corporativos, ¿no? O ocurre solo con ciertas plumas o ciertas voces, ¿no? Que son las que están muy alineadas a lo que quieren los dueños de los medios de comunicación. Entonces, ese enojo existe. Existe el otro enojo que es todavía mayor porque se cortaron con otros negocios que se hacían al amparo de poseer medios de comunicación, ¿no? El negocio de las cárceles y otros negocios que se hacían ahí o incluso estos créditos desde Bancomext y Nafin que obtenían algunos medios. Ese enojo está ahí, pero aparte está el enojo de los que gobernaban. O sea, ellos forman parte del sector económico que estaba acostumbrado a gobernar este país y ahora ya no lo tienen. Y pues sí, o sea, todavía existe lo del sobre amarillo, por supuesto, que es la forma más burda de la corrupción. Cuando siempre se habla de la corrupción en la prensa, quizá la gente piense en eso, ¿no? En el famoso sobre amarillo o en el dinero en efectivo o en el regalo que se le otorga al reportero o la reportera. Y un caso que también viene a cuento por todo lo que hemos estado investigando en torno a estas asociaciones que están dentro de la narrativa, y no solo es una narrativa, o sea, al final acaban pues orquestando campañas más allá de las narrativas, ¿no? Contra la Cuarta Transformación, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que además es brazo jurídico de eso, porque litigó cientos de juicios de amparo contra las obras de infraestructura, el Tren Maya, el AIFA, para que no se cancelara el aeropuerto en Texcoco, toda la andanada contra la refinería Dos Bocas. Bueno, está esa parte, pero además Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, ya que paga millones a los que les venden estos trabajos, ¿no? Que yo creo ya no hay que llamarlos reporteros, ellos mismos, todos los integrantes de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, ya lo habíamos dicho, Vicente, en su código de ética, que en realidad es un código de corrupción, les permitían, sí, pues que recibieran regalos, dinero, decía, todo el integrante de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que a título personal reciba dinero, regalos, beneficios económicos, cortesías, tendrá que registrarlo en un registro que ellos tenían, ¿no? Y decía, lo que es simbólico no lo registren, lo que no implica conflicto de interés no lo registren, todo lo demás sí registren, o sea, diciendo lo que no es simbólico, lo que es millonario, pues, que sea un regalo o que sea dinero, eso sí lo tienen que registrar, sobre todo cuando implica conflicto de interés. Eso es el chayo, o sea, justo es lo que la ética periodística prohíbe en todo el mundo, o sea, no es algo de México o de los medios mexicanos, más allá de si pasa, ¿no? Porque claro, van a decir muchos de qué sirve que en tal o cual medio de comunicación corporativo tengan un código de ética muy bonito que incumplen, pero al menos en el papel estaba, aquí ni siquiera en el papel, porque nunca tuvieron la vocación de hacer periodismo, de buscar la verdad, de hacerlo con honestidad, de hacerlo con independencia, de hacerlo sin que implicara un conflicto de interés, porque tú eres parte de esa corrupción. Entonces, bueno, queda muy claro que ahí, pues ellos nunca estuvieron comprometidos con el periodismo. A ver, vamos recapitulando, porque esto es muy interesante y creo que lo hablamos, pero no lo habíamos hablado así a detalle, los tres, en esta mesa Contralínea sin censura. Los medios que pactaron aquel silencio en tiempos de Calderón
son los mismos que hoy golpetean con sus columnistas, con sus periodistas, con sus plumas al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador o directamente al presidente. Estos mismos medios son los que están inflando a la candidata de Claudia X González, al aspirante Xóchitl Gálvez. Y son estos medios, muchos de ellos, que hacen encuestas, los que quieren que nos traguemos sus encuestas, o sobre las corcholatas, o sobre los aspirantes de la oposición. Espero que la gente que nos está viendo y escuchando más o menos vaya haciendo sus cuentas y se den cuenta, ¿no, Miguel? O voy mal. Ya se dan cuenta, Vicente. Ya se dan cuenta. ¿Y sabes por qué se dan cuenta? Porque hay una aceptación de entre el 60 y el 70% hacia el presidente de la República, hacia las políticas públicas del actual gobierno, hacia los programas sociales, hacia las grandes obras que se han construido, se están construyendo, hacia hospitales, carreteras, la refinería o las refinerías, porque también está la de Deer Park, la compra, hacia el Tren Maya, hacia, en fin, eso, Vicente, es lo que es tangible, es lo que está ahí, y la población está en contacto con eso, lo ve, Vicente. El Tren Maya, que va a ocupar una gran parte del sureste, está viendo las obras, está viendo los hospitales, las escuelas, las carreteras. Entonces ya se sabe esto, Vicente. La gente que nos ve y nos escucha en este momento sabe perfectamente por quién va a votar y sabe perfectamente qué es lo que no quiere, que ni el PRI ni el PAN puedan volver bajo ninguna circunstancia al poder, porque son los gobiernos corruptos del pasado. Y ya no van a tener oportunidad, al contrario, hay una extinción de estos dinosaurios de la política, de estos dinosaurios de la corrupción, coludidos con los grupos de poder económico más rancios que hay en el país, que es la ultraderecha. Bueno, eso de extinción de dinosaurios, tienes a José Ángel Gurría y a Ildefonso Guajardo. ¿Y por qué crees que se escribiendo bajaron? el proyecto de nación de la oposición? Claro, porque al menos estos son pensantes. De lo otro, ya los nuevos, los que están ahorita compitiendo, no son capaces de hacerlo. Xóchitl Gálvez no tiene esa capacidad de hacer un proyecto de nación, un proyecto de gobierno. Debo de admitir, Nancy, Miguel, que nos imaginé tomando cafecito en un desayuno y perdón por la expresión, pero pues sí, carcajeándonos de la lista esta de 13 finalistas de la oposición, que son muchos de los personajes que han aparecido en Contralínea en los últimos años. Con expedientes. Cabeza de Vaca, Santiago Krill, Cuadri, ¿quién más está ahí? No, dije yo, qué chulada, ¿no? O sea, apenas entre ellos se entienden, ¿no? Cuadri, que está en el padrón de ofensores en razón de género por atacar a una legisladora trans. A los estados. Cabeza de Vaca está prófugo. Y dices tú... Que no fue ni a registrarse, mandó a su esposa y a sus hijos a registrarse. Ante la posibilidad, porque tiene amparo, pero ¿qué dijo? Capaz de que me sacan una orden de aprehensión de otro motivo y ahí me detienen, ¿no? Y además hay que decirlo, ya que estamos hablando de esto, fíjate, algo que pensaba, no va el comité demócrata de ex consejeros del IFE y no sé qué otros personajes, no los van a obligar a renunciar a sus cargos. ¿Por qué? Porque no quieren perder el foro, no vaya a ser la de malas. Y poco se va a transparentar del financiamiento, de los dineros que ocupan estos personajes para conseguir, creo que son 150,000 firmas. Y ahora, pues, ¿dónde quedó el combate a la corrupción, la transparencia? Pues tiran la piedra y esconden la mano porque le han reclamado a los aspirantes de Morena, PT y Verde, precisamente eso, que renuncien. ¿Cuántas veces escuchamos que renuncie Adán Augusto, que renuncie Claudia Sheinbaum, que renuncie Marcelo Ebrard? Bueno, ya renunciaron. Y ahora ellos no quieren renunciar. De todas las cosas que se están moviendo en esta, a veces,
tragicomedia de la política mexicana, Nancy. De la oposición, diría yo. Ah, bueno, claro. Sí, bueno, es que son totalmente incongruentes. Es como el hecho de que nos digan, o sea, hasta 2018 fuimos los que les robaron todo, pero a partir de 2024 ya vamos a ser buenos y entonces vamos a estar con todos los programas de la Cuarta Transformación, Sí. porque sí estamos a favor de que De los el programas dinero sociales. público se disperse, ¿no? Y además a por la tantos años le han población. dicho a la gente, pinches chairos, ignorantes, apestosos, ta. Y ahora resulta que Ellos también son Xóchitl Gálvez, chairos. Krill es de izquierda. Ah, sí, Krill diciendo que él es el de más izquierda que todos los que militan en el PAN, ¿no? Cuando ellos justo, o sea, lo que no querían era pues que se les ligara a nada de la izquierda, ¿no? Los socialistas, comunistas se comían a los niños y todo eso. Entonces es parte de sus incongruencias, o sea, yo también creo que la gente no les cree, pero además creo que no les ha creído durante mucho tiempo. Y te voy a decir por qué, Vicente, porque desde las marchas de 1988, luego todas las marchas que vinieron después, incluso la del color de la tierra, todo lo que estuvo relacionado con la huelga de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México, todo el tiempo se detenían estas marchas en las instalaciones de Televisa y llevaban pancartas diciendo la caja idiota, y además había hasta música, ¿no? Diciendo que no te haga bobo Jacobo. Entonces había un reclamo social que quizá no era tan masivo o tan evidente porque no existían las redes sociales, pero la crítica de la gente a los medios de comunicación siempre estuvo. Siempre fue una cosa real. En muchas de las marchas del propio SME, o sea, tenía claridad la gente combativa que había una falta de ética en los medios de comunicación. Lo mismo en el caso de los 43, que ya es lo más terrible reciente o hacia nuestros días, ¿no? Cuando había comentaristas, estos opinadores, que decían que los padres tenían que ofrecerle disculpas a Murillo Karam. O sea, ya era de lo peor de la prensa, ¿no? Y por supuesto que la prensa sigue enterrándose. Entonces yo sí creo que la gente tiene mucha claridad de que estos grupos conservadores que además ya se quitaron la máscara, se han aglutinado y se han dejado ver, ¿no? Porque muchos de ellos sí estaban escudados en la independencia, en que no, ellos eran progresistas y ahora resulta que no, que están del otro lado, ¿no? Que la gente ya lo tiene con mucha claridad y reconoce estas mismas contradicciones en la derecha. Dice el presidente que si Xóchitl no le funciona a la oposición, se van a venir con más rabia. Dice el presidente que está listo también para cualquier guerra legal que le quieran hacer, guerra jurídica. Y todavía no ha pasado un mes del proceso interno en Morena y apenas llevan, creo que una semana, destapándose ya oficialmente los aspirantes de la oposición. O sea que ajustense los cinturones, maestro Vadillo, y a prepararnos para, como en los carritos chocones, a lo que viene de frente, ¿no? Sí, pero habrá que nosotros seguir haciendo trabajo, Vicente. Me parece que la prensa debe de seguir haciendo sus investigaciones sobre todos los candidatos, sobre los financiamientos, sobre el abuso de las campañas políticas que se da cada sexenio o cada elección, hay que decir. Y finalmente es nuestra misión investigar y publicar. Me prometiste ayer hablar pronto de José Ángel Gurría. Sí, la próxima, ¿no? Sí, cómo no, la próxima semana tocaremos el tema con datos muy precisos de quién es este personaje tan siniestro que fue como secretario de Hacienda, su mismo apodo, Ángel de la Dependencia, que entregó cualquier cantidad de bienes al sector público, pero además, al sector privado, pero además acá lo interesante es cómo protegió a la familia de su jefe, el entonces presidente de la República.
lo cual va a ser muy interesante porque además hay pruebas de todo eso. Y yo me pregunto si hay relevo generacional, no en Morena, PT Verde, en la coalición, sino en la oposición. Son los mismos, Nancy. Son los mismos que hemos conocido, que conocemos y que seguiremos conociendo, salvo que tú me digas algo de nueva generación, pues cuando mencionas ¿no? a Santiago Krill, un sujeto cercano de 70 años que sigue buscando la presidencia, que ha estado en otras contiendas y no por insistencia o por posibilidad alguna, simplemente por capricho, ahí que estuviera llorando en esta presentación que hizo, en donde lanzó vituperios contra el presidente y decía que él va a defender, se envolvía en la bandera y se aventaba del castillo de Chapultepec, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo nuevo que tienen, imagínate, no solamente no hay cuadros, Vicente, ni siquiera estos viejos políticos representan algo que sea atractivo a la sociedad. Entonces sí están en una profunda crisis los partidos de oposición. Imagínate las voces más respetadas de la oposición: Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, y síguele contando. También Beatriz Paredes se registró oficialmente como aspirante. Dices, pues parecía ser la más seria de todos ellos, imagínate. Pues sí, pero hay que recordar que Beatriz Paredes nunca se ha enterado de las corruptelas del PRI, ¿no? Y mira que en sus años como legisladora y como política y como gran priista han caído muchas cabezas. Sí, yo no dudaría que sí existen jóvenes dentro de las filas del conservadurismo. Ojalá que no, ojalá que me equivoque. No se ven, ¿eh? No se ven, pero no se ven. Lo más jovencito, pero está embarrado con el cártel inmobiliario, es Taboada, que también fue destapado por López Obrador en la mañanera. Puros destapes en esa mañanera, qué bárbaro. Pero lo que sí creo es que es un círculo muy cerrado. O sea, a pesar de que quizás sí sean millones los que simpatizan con el conservadurismo rancio, hay que remarcarlo, al final ellos, los que detentan el poder, también tienen sus propios filtros, y esos filtros pues no les permite abrir tanto el abanico, y por eso vemos pues sí a estos políticos reciclados, además muchos de ellos que a sí mismos se daban por muertos ya desde hace tiempo, o sea que resurgen del panteón, ¿no? Casi, porque ellos mismos políticamente ya estaban desaparecidos. Y esto, pues sí, en términos generales nos habla de una crisis al interior de estos grupos, pero no por eso hay que pues echar las campanas al vuelo de que ya la izquierda va avanzando bastante y no hay nada contra qué pues seguir compitiendo. No, al contrario, o sea, ellos siguen teniendo los medios de comunicación que al final acaban manipulando a ciertos sectores de la sociedad, y contra eso hay que seguir luchando. Así es, y nada más para cerrar, Miguel, Nancy, también al interior de la coalición Juntos Haremos Historia hay declaraciones que simbran, ¿no? El presidente invitó a todos, creo que nadie se salva, para ser sincero, porque yo que he viajado últimamente al país, me ha tocado ver de todos. Dice el presidente que pues que no hay que apostarle a los espectaculares, a las bardas, y ya también Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hace un llamado para el deslinde, y qué bueno que las bardas, que los espectaculares sean un tema que saquen del camino, y que el propio presidente lo esté sacando del camino hoy y para adelante. ¿Cómo ven? Y lo que está diciendo el presidente, que es muy interesante, les dice: no gasten su dinero en eso, porque eso que es del pasado, que es viejo, ya no funciona en los actuales tiempos. Ya no gasten su dinero en eso, además de que está mal, no lo hagan, no funciona. Y tiene razón. Esa vieja escuela propagandística de poner espectaculares u otros, por ejemplo, pagando en redes sociales una enorme presentación de fotografías, pagándole a youtuberos para que difundan todas sus informaciones. Sin raspar muebles, ¿eh? No, acuérdate bueno, que yo soy de manera general. Pagando espacios en redes sociales para esto. Dice, bueno, pues es que
la gente sabe por quién va a votar. La gente tiene una enorme ya conciencia política, le entiende a todo lo que está pasando y sobre todo sabe quiénes son los aspirantes y conoce su trayectoria. De tal manera que están gastando absurdamente el dinero en estos espectaculares, que si hubiera una investigación de esto nos sorprendería. Y bueno, pues hay que hacerla también, hay que meternos a ese tema. Y pues qué interesante, porque es reencauzar estos recorridos, porque me quiero imaginar que con esto que dice el presidente vamos a ver a los aspirantes en más poblados, en más asambleas, en más pues más oportunidades de diálogo con la gente de a pie. Así lo quiero imaginar, Nancy. Sí, y yo creo también lo que apela el propio presidente López Obrador es a que hablen con sinceridad a la gente. O sea, que sean como son en realidad, que no se conviertan en un producto más de la publicidad, que no porque les digan sonríe mucho, ahora pues peínate de esta forma. Cocina gorditas, sí, baila rap, ¿no? o sea, reggaetón, ¿no? lo que sea. Exactamente, que no por eso van a acabar empatizando con la gente, ¿no? Sino más bien que hablen con honestidad al pueblo y el pueblo va a saber distinguir qué es lo real y qué no lo es. Entonces, por eso él mismo, su análisis de todo esto es ya no sirve que te conviertan en un producto, ahora hay que ser original, ¿no? O sea, ya no hay que ser, pues eso, maquinado por es que el ejemplo lo ha marcado el propio presidente, ¿no? Claro. Lo mismo te genera reacción pararte en un desconocido restaurante a comer o a desayunar que parar la camioneta a saludar a la gente. Bueno, no sé, es que hay tantas cosas. El presidente, ¿no? Lo que les está diciendo, hagan lo que yo hice desde hace 18 años y sigo haciendo. Vayan a las poblaciones, a los municipios, a las ciudades, hablen con la gente, es lo que se necesita, no es nada nuevo, no es descubrir el hilo negro. Y claro, lo hace quien quiere trabajar. Los otros pues están con fotografías y pagando para que se difundan en ciertos espacios que más parecen vacaciones pagadas que campañas para obtener la simpatía de la población. Me puse a pensar en quién estará pensando el maestro Vadillo. Yo también, Mi querida, guardo mis opiniones, pero sí. Mi querida Nancy, ¿por qué no cerramos con la invitación de siempre? Porque ustedes están publicando, no solamente electrónicamente, la revista todas los fines de semana, están diariamente en sus espacios, en sus trincheras. La invitación para que la gente los siga, los respalde, los apoye. Gracias, Vicente. Estamos en www.contralinea.com.mx, además en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio, y nuestros programas se transmiten de lunes a viernes a las 10 de la mañana en YouTube y Facebook, y a la 1 de la tarde nuestra mesa de contradebate, lunes, miércoles y viernes también a través de estas dos redes. Muy bien, pues quedamos al pendiente de lo de el ángel de la dependencia. Muy buen apodo, además. Bueno, José Ángel Gurría, que será desnudado, exhibido aquí en esta mesa de investigación Contralínea sin censura la próxima semana, como nos ha prometido el maestro Miguel Vadillo, y nos vemos pronto, Nancy. Gracias a ambos. Buenas noches. El maestro Miguel Vadillo y Nancy Flores hablando con nosotros sin censura en esta mesa Contralínea sin censura TV. Le pido que no se conforme con vernos en vivo y en directo, que comparta con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Muchas gracias por su apoyo. Continuamos porque aquí todavía hay mucho más que compartir, sin pelos en la lengua, sin censura. Otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura.